En las nuevas islas del Tesoro ya no aparece un hombre alto, pesado, curtido, con la coleta embreada cayéndole por las hombreras de su casaca azul. John Silver el Largo ya no tiene las manos agrietadas y llenas de cicatrices, las uñas negras y el chirlo de un sablazo cruzándole una mejilla sucia de un blanco lívido. Tampoco cojea con su pata de palo ni canta: 15 hombres van en el cofre del muerto, 15 van y ninguno ha vuelto. ¡Ay, ay, la botella de ron! Hoy, las Islas Caimanes son las Islas del Tesoro por nuevos motivos. En el fondo del mar, entre las gorgonias y los corales, se siguen buscando doblones de oro españoles. Pero en las joyerías, o sobre todo en los 500 bancos de Gran Caimán, los doblones de oro no son un sueño de piratas, sino la opulenta realidad de uno de los centros financieros más activos del mundo, un paraíso libre de impuestos, donde el dólar caimán vale $1 con 25 centavos de dólar USA. Islas Caimanes. En una hora de vuelo desde Miami, se cubren los 728 kilómetros que hay entre Florida, Estados Unidos, y las Islas Caimanes, un pequeño archipiélago encajonado entre Jamaica, que dista 288 kilómetros al sureste, y al sur de Cuba, a apenas 240 kilómetros. Las Caimanes nacen para la historia en el cuarto viaje de Colón. Rumbo a la Española desde Panamá, Cristóbal Colón no desembarca, aunque avista Cayman Brac y Little Cayman, las dos Caimanes menores. En cambio, no dio con la isla mayor, Gran Caimán, de 197 kilómetros cuadrados. El hijo de Colón, Fernando, relata en la vida de su padre lo que vieron el miércoles 10 de mayo de 1503. Avistamos dos islas muy pequeñas y llanas, llenas de tortugas, como el mar en torno, tanto que parecían como pequeñas rocas. Por esta razón, a estas islas las llamamos tortugas. El nombre de este archipiélago ha cambiado a lo largo de la historia. Para Colón y los españoles, su bautizo fue como Islas de las Tortugas, por la abundancia de estos quelonios en sus mares y playas. Pero ya en el mapa de Turín de 1523 se las denomina Islas de los Lagartos, aunque lagartos por los caimanes o por las iguanas. Aún hoy existen protegidas numerosas iguanas en las Caimanes. Sin embargo, el último caimán de las Caimanes fue matado en 1939 y su cadáver se halla disecado en el Museo Británico de Londres. Hoy, en las Caimanes, solo existe este caimán en la factoría de tortugas, donde se crían miles de ejemplares de 3 especies: marina, verde y carey. Hay tortugas de todos los tamaños, desde 100 gramos a 300 kilos. El destino de 3.000 de estas tortugas es la plancha de los restaurantes caimaneses. 4.000 se devuelven cada año al mar. Pero fue en el mapa de Wolfenbüttel, dibujado entre 1527 y 1530, donde por primera vez figuró el nombre de caimanas,
palabra caribe para los cocodrilos americanos, en concreto el tipo llamado Cocodrilus acutus, este mismo. Tortugas, lagartos, caimanes, pero carecían estas islas de lo más interesante, indios y oro, y el Spanish Main, la mar océana española, era un imperio inmenso para ocuparse de él por entero. Después del descubrimiento de Cristóbal Colón, poca huella quedó de los españoles en las Islas Caimanes, a excepción tal vez de algunos nombres. Por ejemplo, todavía a esta ensenada se la llama Spanish Cove. Hoy, en Spanish Cove, hay un bar de marineros que los domingos beben cerveza, escuchan soca, el ritmo de moda, y hablan un inglés con mucha música caimanesa. En las Caimanes nunca hubo asentamiento español. Por el contrario, desde aquí se atacaba la flota del oro. Esta es Morgan's Harbor, la bahía del pirata Morgan, siempre en la isla del Gran Caimán. Y este es el bar de Morgan un domingo. Isabel I y Oliver Cromwell justificaron su deseo de comerciar o tal vez piratear en las Indias con pretextos religiosos. Los españoles nos niegan el comercio si no somos de su religión, dijo Cromwell al Parlamento antes de iniciar el ataque fallido a la Hispaniola en 1654 y la conquista en cambio de Jamaica en 1655. España no podía controlar todo el Caribe. Ya tras la invasión de Cromwell en Jamaica, España y Gran Bretaña firmaron el Tratado de Madrid de 1670, en virtud del cual España cedió a Gran Bretaña Jamaica y las Caimanes. Más de 3 siglos de dominio inglés en las Caimanes han acabado por dejar su huella. Como dice el salmo bíblico de la leyenda de su escudo, él, el Señor, las fundó, las Islas Caimanes, sobre los mares. Desde 1962, cuando se disolvió la Federación de las Indias Occidentales, Jamaica decidió ser independiente y las Caimanes, que dependían de Jamaica, acordaron seguir siendo una colonia del Reino Unido. Señor Pancorbo, I think we need to go back in history a little. Creo que necesitaremos retroceder un poco en la historia. En 1962, Jamaica es independiente y las Caimanes, entonces, tenían 3 opciones. Podían unirse a Jamaica, o ser un mini-estado independiente, o podían conservar sus lazos con la corona británica. El pueblo de Caimán lo discutió mucho y decidió conservar los lazos con la corona británica. Y la forma constitucional para ello fue convertirse en una colonia de la corona. Fue hace 27 años. Ahora, la cuestión de la independencia se discute en las Caimanes, pero la mayoría está a favor de los lazos con la corona británica por 2 razones concretas. Primero, proporciona estabilidad, es la garantía de paz, ley y orden. Y segundo, hay un antiguo afecto de este pueblo por la corona. Es un lazo muy personal y se manifestó cuando la reina vino aquí en 1983. La reina de Inglaterra nombra directamente al gobernador. Alan Scott antes estuvo destinado en otra colonia inglesa, Hong Kong. Pero los caimaneses desean claramente seguir siendo una colonia británica, incluso una colonia ferviente. Durante la Guerra de las Malvinas, los caimaneses donaron $1 millón al Mother Needs Your Help Fund, el fondo de La Madre Necesita Tu Ayuda,
Es decir, cada caimanés, hombre, mujer, niño o anciano, dio $49. Sin embargo, al principio, en los siglos XVI y XVII, en las Caimanes hubo poca población inglesa, y la poca que hubo fue una mezcla de desertores del ejército de Cromwell, marineros náufragos y hasta refugiados de la Inquisición española. Una vez al año, en las Caimanes, entierran a un improbable pirata español, Masqui López. Las Caimanes, junto a la haitiana isla de la Tortuga, fueron uno de los santuarios favoritos de la filibusta. En las Caimanes y sus mares ondeaba la Jolly Roger, la bandera pirata. Esta es la Jolly Roger de Barbanegra. Jolly Roger se cree que proceda de Jolly Rouge, el pabellón de los primeros piratas franceses. Dentro de las enseñas piratas había sus diferencias. Esta es la bandera más clásica, la enarbolada por Edward England. El macabro brindis que izaba Bartholomew Roberts. La enseña de Stede Bonnet. El brazo sanguinario de Thomas Tew. La doble copa y tibia de Emmanuel Wynne. La calavera y los sables de Calico Jack. O la triple calavera con tibias de Christopher Condent. La florinata de la piratería de las Antillas se dio cita en las Caimanes. Algunos piratas fueron honorables para Inglaterra, como Sir Henry Morgan, el saqueador de Panamá, o como Sir Francis Drake, quien tras saquear Santo Domingo fue el primer inglés en las Caimanes en 1586. Otros como Jean Lafitte, Bartolomé el Portugués, el Capitán Kidd, Calico Jack, como Mary Read y Anne Bonny, que también había mujeres terribles, o Edward Teach, el terrible Barbanegra, o Rock brasiliano. Tal vez ninguno de ellos fuese tan sanguinario como Loloné, que se hizo famoso arrancando los corazones de los prisioneros españoles. Barbanegra, un renegado llamado Edward Teach, fue probablemente el pirata más temido. Capitán del Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana, su propia tripulación le apodaba el Diablo Encarnado. Hoy Barbanegra tiene la cara de un vídeo en el Museo Marítimo del Gran Caimán. Captain Blackbeard has a story to tell you. A genuine, bloody bones, old-time story of the Spanish Main. En el Gran Caimán, el pasado pirata vende. Aquí, en Boden, la antigua capital de la isla, incluso enseñan unas fantasiosas tumbas y cuevas de piratas. Lo cierto es que en las Caimanes los piratas reparaban sus barcos, comían tortugas y enterraban sus tesoros. Pero no todos los piratas eran iguales. Al principio fueron bucaneros, palabra que procede de bucán, la carne ahumada, por ejemplo, de tortuga. Se convierten en filibusteros cuando ya operan desde las costas caribeñas con embarcaciones piratas ligeras, los filibotes. Y son corsarios cuando algunas naciones como Gran Bretaña incluso ennoblecen a sus piratas dándoles patentes de corso para que puedan abordar con toda legalidad y mayor provecho, por ejemplo, de su graciosa majestad británica, los barcos extranjeros, casi siempre los galeones españoles. Aún hoy, en las Caimanes se siguen buscando tesoros españoles, aunque nadie ha tenido tanta suerte, medios y habilidad como el propietario de este museo marítimo del Gran Caimán. Herbert Humphreys ha hecho realidad la pasta con la que están hechos los sueños. En 1987 dio en las Bahamas con el barco Nuestra Señora de las Maravillas. Cargaba un tesoro valorado en $1.600 millones. El Maravillas,
se hundió en 1656 al chocar con otro barco español. A pique se fue este broche de oro y esmeraldas de Muzo, Colombia. Amén de cruces, cálices, piedras preciosas, esmeraldas sin tallar, una de ellas la mayor de 100.85 quilates. Y por supuesto, ingentes cantidades de plata, tanto en lingotes como en piezas de A8. Y sobre todo oro, mucho oro. Desde doblones de la ceca de Lima hasta esta barra de oro que vale $50.000. Se puede tocar, pero no sacar de la vitrina. La primera vez que di con el tesoro del Maravillas fue como ver una película. No podía creerlo. Era increíble. En mi mano tenía una moneda de oro de 1653. Pensé que nadie la había tocado en los 333 años que llevaba en el mar. Y luego las joyas, las pipas y otros objetos. Absolutamente increíble. Al capitán Humphreys, un millonario de 43 años de Memphis, Estados Unidos, le ha vuelto a sonreír la fortuna en su base del Gran Caimán. Ha encontrado un tesoro económico, pero también de gran valor histórico. Esta es una de las anclas del Maravillas, el barco con el mayor cargamento valioso jamás rescatado del mar, tan importante como el San José, hundido en Cartagena, Colombia, o el Atocha, recuperado en Florida por Mel Fisher. The concept behind this collection is to take important rarities of antiquity and, of course, from the sea, the Spanish doubloons that we get from the shipwrecks. Parte de los tesoros españoles rescatados del fondo del Caribe se encuentran a la venta en las joyerías del Gran Caimán. The balance that we strive for in every piece is to take each rarity. El joyero Smith se especializa en los mejores doblones españoles, las raras piezas de 8 escudos. Además, embellecidos con diamantes, zafiros y esmeraldas. Pero aquí se vende todo, hasta este lingote de 2 kilos de oro. Es de Perú, circa 1715. Las 2 cruces indican sus quilates, 20.5. Las marcas de castillos indican la ceca, Lima. Pero por buscar o piratear tesoros, también murieron muchos en las Caimanes. Muchos que yacen enterrados en tumbas sin nombre. Hay otra lectura menos dorada, más cotidiana, de la gente caimanesa. Los niños juegan al corro en el Gran Caimán, rubios y morenos. En noviembre, en los pueblos de Gran Caimán se celebran heritages, festivales de herencia, el rescate de un pasado reciente, pero casi olvidado. Las maestras de West End llevan a sus niños a ver cómo era la vida en Caimán antaño, o sea, anteayer. En el interior de las cabañas, unos pocos enseres, por ejemplo, un camastro familiar o una palangana para lavarse, distaban mucho de anunciar la bonanza económica que aquí ha estallado hace menos de 20 años. Los niños de las escuelas hoy viven en casas modernas con todas las comodidades, incluso con antenas parabólicas de televisión. Para ellos este tipo de vida les debe parecer la prehistoria. Incluso en la televisión ven programas de heritage,
de cómo eran los Boden, Watson, Bush, Evans, apellidos que se repiten a menudo en las Caimanes. La generación anterior conoció y vivió en casas así, una para dormitorio, otra casa o choza para cocina. Aquí le llaman el cabús. Y al lado, el gallinero. Hace solo medio siglo que el principal recurso económico de la isla era la cuerda de thatch, una fibra de palmera. Era la época en que los pescadores pescaban tortugas con sus viejas artes. Y se curaban con medicinas de hierbas, hoy rescatadas para tratar de paliar la nueva peste del siglo, el SIDA. El gobernador británico visita el Heritage de West End. Llega sin escolta en su flamante Daimler Princess blanco, conducido por un sargento negro de policía. Hi, folks. Everybody happy? Very good. Empiezan las fiestas del Gran Caimán. El pueblo rescata sus raíces y come sus platos típicos. Por ejemplo, té de pescado, al que consideran afrodisíaco. It got carrots, celery. It got lots of onion in it, garlic, and some thyme. Believe me, by 10 o'clock tonight, you'll be searching all over the place. No, I hope you find something, because if not, you can go to prison. Tampoco falta la inevitable tortuga, asada o guisada. En la otra punta de la isla, East End, muestran sus antiguas viviendas y tiendas. Mahogany is corrugated. It's corrugated, and we take a Recuerdan sus antiguos tintes vegetales con corteza de caoba. And then we put it into water and use washing soda and put it on the fire and let it stay there boil for at least an hour. And then it becomes this color. Bailan sus viejos bailes con herencia británica, pese a que la gran mayoría de los caimaneses tiene raíces africanas. El negro es el otro componente racial de las Caimanes. Este es el llamado Muro de los Esclavos de Boden. Los primeros esclavos negros fueron los que se entregaron a los colonos ingleses en 1734 por su ayuda en el rescate del naufragio del barco Nelly. Ya desde esa época, la integración racial en las Caimanes se efectuó sin problemas. Al hijo de un amo blanco y una esclava negra se le llamaba free colored y podía ser libre e incluso poseer esclavos hasta la abolición de la esclavitud en el Caribe británico en 1833.
Desde entonces cobra sentido la estadística de un 20% de blancos, un 20% de negros y un 60% que no se sabe qué color tienen ni les importa. En el dominó racial de las Caimanes, ojos claros en pieles chocolates, o restos de ancestros galeses o escoceses en los viejos marineros de Spanish Cove. Around Cape Horn, and life at sea was real good. I like it. I like sailing. Según el censo de 1988 hay 24.900 habitantes, pero los caimaneses han bajado del 79% en 1980 al 63% en la actualidad. En los últimos 15 años, muchos extranjeros, sobre todo norteamericanos, se han hecho residentes e incluso caimaneses para gozar de las ventajas de un tax haven, un paraíso o refugio fiscal. Los inversores internacionales y los turistas buscan la estabilidad, la ley y el orden, el sol del Caribe, que calienta más que los impuestos cero, y la animación de unas islas donde, una vez más, durante sus fiestas, llegan los piratas. La semana de los piratas empieza a cañonazos. Las Caimanes explotan su pasado histórico. Los piratas van al abordaje de estas islas. Y cuando consigan apresar al gobernador, se harán los dueños de las Caimanes como en tiempos de Barbanegra. En Georgetown, la capital isleña, los veleros y otras embarcaciones van cargados de piratas terribles, sedientos de sangre. Otros piratas en tierra tienen otra clase de sed. Hasta el dios Neptuno a bordo del submarino Atlantis se une al zafarrancho de combate. Los piratas no son nunca tiernos, tiran al mar hasta a las doncellas. El gobernador ya no puede más, saca la bandera blanca. La guarnición inglesa está siendo derrotada por la filibusta. Tras su efervescente desembarco, los piratas han tomado una vez más Georgetown, solo que en esta ocasión solo va a ser por una semana.
Los piratas, ya dueños de la capital, ahora invadirán poco a poco los demás pueblos y distritos de estas islas. Incluso han nombrado un rey y una reina de los piratas para este carnaval caimanés que se celebra a destiempo. Pero, ¿qué pensará el gobernador de verdad, no el de pega, sobre esta afición caimanesa a reivindicar su pasado pirateril? Le diré enseguida lo que pienso personalmente. Cuando comenzaron estas fiestas había dos opiniones. Unos dijeron, ustedes no pueden hacer esto. Esto es el pasado malo, la historia mala. No queremos recordarla. Por otra parte, es parte de nuestra historia. Tomémosla, reconozcámosla. Yo personalmente pienso que hay que recordar que, sin ninguna duda, los piratas establecieron su base aquí para atacar a los barcos. Algunos de ellos indudablemente se asentaron y, sin dudar, algunos de los actuales caimaneses descienden de ellos. Aunque también hay que recordar que, por haber piratas aquí, soldados y marinos de Jamaica vinieron a luchar aquí y, al hacerlo, atacaban también a los caimaneses. Así que no todos los caimaneses fueron piratas ni les dieron la bienvenida. Mi opinión es que es una parte de nuestra historia que hay que reconocer. Sabemos que en otros sitios, como Rusia o China, vuelven a escribir su historia. Caimán no es así. Afrontamos los hechos. Durante una semana, en las Caimanes se va a producir una aparente inversión. Los piratas volverán a hacer de las suyas bajo el gobierno de sus reyes de purpurina. Los sangrientos filibusteros dan también caramelos a los niños. En el desfile de carrozas no faltan las alegorías relativas a antiguas costumbres caimanesas, ni tampoco las referencias a los problemas de hace solo una generación. Así ahuyentaban, por ejemplo, a los mosquitos. Los piratas son el cliché de la vida desgarrada, sin freno de ley o moral. Y sin embargo, los caimaneses también siguen siendo un pueblo muy religioso. Este cortejo habla del poder de Dios y de la derrota de Satán. En efecto, la inmensa mayoría de los caimaneses pertenece a alguna de las 60 iglesias, una por cada 322 caimaneses. En estas islas los templos hoy son más numerosos que las tabernas. Casi todas las iglesias son protestantes. La mayor de todas es la United Church de Jamaica y Gran Caimán, una confesión presbiteriana. A mediodía, aquí en la iglesia Elmsley de Georgetown, los feligreses presbiterianos participan en el servicio dominical. Incluso más que los himnos de las iglesias, en Gran Caimán resuenan los silencios de los bancos. Hay hasta 500 bancos, unas 400 compañías de seguros y unas 20.000 sociedades internacionales, casi una por cada caimanés.
El dinero, el mucho dinero, unos 500 millones de dólares que se procesan cada día, unos 250.000 millones de dólares en depósitos, viene a este paraíso fiscal de varios países. Algunos nos los menciona el señor Nicholas Dugan, banquero. No puedo decirle si nos viene algún dinero de España. Pero sí puedo decir en general que viene de todo el mundo. Ahora bien, por razones geográficas, sobre todo de Norteamérica y Sudamérica. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50. Aparte de los bancos, las sociedades internacionales abren aquí sus filiales para sortear los impuestos. En este banco y trust llevan 2.000 de las 20.000 sociedades registradas en Gran Caimán. Cada sociedad guarda en este trust su sello de aprobación. Estos sellos, según una vieja costumbre anglosajona, son la prueba fehaciente de que hay autorización para hacer legalmente negocios. La razón principal por la que vienen aquí las sociedades es para minimizar sus propios impuestos. Yo diría que lo hacen legalmente y al establecerse aquí incluso reducen aún más sus impuestos que fuera de aquí. Es imposible escapar totalmente de los impuestos, pero sí reducirlos mucho. Además, la ley de secreto bancario en Caimán es tan estricta como en Suiza. Solo si el crimen que generó un dinero ilegítimo se prueba en las Caimanes, se levanta ese secreto bancario. De lo contrario, no se pregunta cuál es el color del dinero, aunque generalmente sea negro. En la leve raya entre la evasión y la evitación de capitales e impuestos, prospera la quinta plaza bancaria y financiera del mundo, Gran Caimán. Pero en estas islas hay aún otros recursos, por ejemplo, el turismo. 500.000 de turistas anuales, la mayoría norteamericanos. Generalmente vienen desde Miami, sobrevolando el espacio aéreo de Cuba. Los turistas ven en las Caimanes el cliché de paraíso caribeño y las playas son en efecto magníficas, como esta de las 7 millas. Ellos no escuchan las radios de Cuba que se sintonizan aquí con toda claridad. Dicen principalmente que así garantizan que el niño se lo coma todo más rápidamente. En una gran medida se viene a las Caimanes a bucear. Hay 36 compañías dedicadas al submarinismo y hasta 50.000 del millón de submarinistas estadounidenses vienen atraídos por la belleza de los fondos marinos de las Caimanes. La visibilidad se extiende muchas veces a 50 metros. También muchos sueñan con encontrar los tesoros de los galeones hundidos. Y si no es posible encontrar otro maravillas, en Caimán pueden hasta organizar cazas al tesoro submarino.
Hoy los doblones falsos de oro se podrán canjear por premios. Y la botella de ron. B-22. B-22. Pero para que vengan submarinistas, turistas, financieros, incluso piratas, el enemigo público número 1 en las Caimanes no es Fidel Castro, sino los mosquitos. Sobre todo el temible Black Salt Marsh, el mosquito negro de ciénaga salada, o Aedes taeniorhynchus. En menor medida hay también el Anopheles gravani, no portador de malaria, y el Sorophora columbiae, asociado al ganado. Hace solo 15 años, la plaga de los mosquitos amenazaba el Cariz de Paraíso. No solo, hacía aquí prácticamente la vida imposible. En el Mosquito Research, el Centro de Investigaciones sobre Mosquitos de Gran Caimán, cuentan los mosquitos que se atrapan cada día. En 1971 empezaron los primeros vuelos fumigadores. Hoy, todos los días, al amanecer y al atardecer, la avioneta fumiga con Dibrón los manglares del Gran Caimán. El control ya es del 96% y la contaminación poco apreciable. Se usa hasta menos de la mitad del veneno recomendado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. En cambio, en 1973, los mosquitos se hicieron resistentes al veneno que se usaba en esa época, el malación, y en 1974 fue tan horrible que en una de las trampas cayeron en una sola noche hasta 3 kilos de mosquitos. Esa pesadilla se ha solucionado. A solo 3/4 de hora en un avión Trislander se llega a otra isla de las Caimanes, Cayman Brac. Esta es Cayman Brac, la segunda isla mayor de este archipiélago. Cayman Brac se caracteriza por su bluff. El bluff es una palabra gaélica que significa acantilado, y el bluff de Cayman Brac, como una espina dorsal, la recorre a lo largo de sus 10 millas. Por el Brac, en sus peñas horadadas, en su multitud de cavernas, los braqueños, unos 2000, siguen fantaseando con hacerse independientes o, en su defecto, con encontrar tesoros, como este hombre, Tenson. We start to dig right behind that big boulder there, and we dig a little ways. Entonces un amigo y yo empezamos a cavar allá, pero lo dejamos porque con el machete no se podía. Y pensé que ya bajo el suelo de la cueva no habría tesoro. Pero 2 o 3 semanas después vinieron los del gobierno con máquinas para detectar oro, plata, todo. Y buscaron en el mismo lugar que yo, bajo la gran piedra. Y abajo había un cofre así de grande, con monedas de oro, de plata y muchos billetes, pero que al tocarlos se deshacían. Ellos se llevaron al tesoro, y yo, nada. A Tenson el tesoro se le deshizo entre las manos. Por eso tiene que trabajar, y su trabajo es picar las vetas de una roca semipreciosa, la caimanita, una especie de ágata empleada en la joyería local de Brac. El abuelo de Tenson es este anciano, Christian Ballinger, de 85 años. En su inglés con fuerte acento galés,
habla de los tiempos pasados, que eran mejores, de juventud más sana. Sin embargo, aún en tiempos más antiguos, sus antepasados fueron bucaneros. Hoy los 2000 habitantes de Cayman Brac se sienten algo olvidados del Gran Caimán. Aquí ya no pasa nada digno de nota, salvo acaso soñar por las tardes con tesoros que no siempre se hagan polvo. And I was there with Captain Original, them running eggs from there to Kingston. Un estrecho de 10 kilómetros separa Cayman Brac de la más olvidada de las 3 islas del archipiélago caimanés. Y este es Pequeño Caimán, la isla más apartada, más remota del archipiélago, aunque está a solo 100 kilómetros de la costa de Cuba. En Little Cayman, más cerca de Cuba que del Gran Caimán, solo viven 10 personas permanentemente. Esta isla tiene 16 kilómetros cuadrados y vacíos, pero con una carretera y un coche y un policía que en una pieza es delegado del gobierno y de la aduana aérea y marítima y del tráfico de drogas y de la lucha antimosquitos, Ashton Boden. Aparte del señor Boden, en Pequeño Caimán vive la señora Merilda Evans, feliz con poco, entre lo cual su jardín de arena. Something to eat. Good stuff. O como Gladys, que ama y cuida a las 2 iguanas de la isla. O como los McCoy, que regentan una posada para los raros forasteros. O como nadie más, hasta solo 10 personas que llevan una plácida existencia en una isla que sigue tan callada como cuando los piratas caribeños la escogían como otro de sus refugios. Pero si no hay mucha gente en Pequeño Caimán, sí en cambio hay cientos y cientos de aves en un lugar como este, que es una marisma sulfurosa llamada The Rockeries, donde hay una enorme colonia de pájaros fragata que en esta estación se están apareando. Los pájaros se han librado de momento aquí de las piraterías humanas. Este es uno de los mayores santuarios de 2 especies que viven asociadas, los boobies y las fragatas. En las Caimanes existen 45 especies de pájaros, aunque hasta otras 100 especies migratorias visitan estas islas desde el otoño a la primavera. Los bubis o sula de pico azul ni siquiera temen al hombre, ese eufemismo en Pequeño Caimán con 10 crusoes, aunque sí temen a las fragatas que a menudo les roban su comida. Pero las fragatas navegan por el cielo. Enarbolan sus globos rojos del cuello. La isla es suya. Incluso se dejan coger por los pequeños caimaneses que luego la sueltan. Los machos fragatas, con sus alas como cimitarras, cortan el silencio de la vieja isla de los piratas. De vuelta al Gran Caimán, navegamos ahora no en busca de un tesoro, pero sí de unas imágenes
de otra intriga. En la sonda norte de la isla del Gran Caimán, al borde justo de la barrera coralina, se encuentra el lugar más singular para el buceo de este archipiélago. Un lugar llamado la Ciudad de las Rayas. En estos bajos fondos de la sonda norte, las abundantes rayas tampoco temen al hombre. Sus aguijones que rematan sus aletas caudales pueden ser venenosos, pero estas rayas se han acostumbrado a los submarinistas que no les atacan. Son rayas sureñas de la especie Dasyatis americana. En su parte inferior, lisa y viscosa, tienen la boca y las ranuras de las agallas. En la parte superior, áspera, lijosa, tienen los ojos y tras los ojos dos hendiduras o espiráculos que les permiten aspirar agua para respirar sin tener que abrir la boca. Las rayas, que ponen huevos cuadrados, que se comportan como voraces carnívoras, son la penúltima evocación de los piratas de las Islas Caimanes. Los fondos marinos caimaneses también reflejan la belleza del arrecife y su proliferación de corales. A veces tan sapientes como este cerebro de Neptuno, a veces tan rebosantes de peces como los amarillentos peces cabra o los peces mariposa, que de nuevo son rayados, como los peces ángeles, que aquí son grises, o como los peces trompeta que no pueden tocar esa música de los 15 que van en el cofre del muerto. 15 van y ninguno ha vuelto.